¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Quiero darles la bienvenida a la escuela más grande del mundo, a la Escuela de Cristo. Bienvenidos al análisis de escuela sabática para adultos. Estamos estudiando la guía bíblica para este primer trimestre del año 2026, uniendo el cielo y la tierra. Esta lección es para el 9 de enero del año 2026. Y tenemos como texto base Filipenses capítulo 1 del versículo 3 al 11, ¿verdad? Y el punto central se encuentra en el versículo para memorizar. Y antes de abrir la palabra de Dios, el libro de libros, quiero invitarlos para que juntos podamos tener una palabra de oración, una palabra de agradecimiento, porque prácticamente estamos iniciando este 9 año según el calendario gregoriano instituido por la Iglesia Romana Católica y que estaba profetizado en Daniel 7:25, la cual dice que este cuerno pequeño cambiará la ley de Dios y los tiempos y la ley de Dios. Todo esto ya se cumplió y está prontamente por completarse esta profecía. Así que vamos a orar, estimados amigos y hermanos en Cristo. Y quiero invitarles para que me apoyen. He creado un grupo que se llama Ministerio de Estudio Bíblico, en la cual quiero invitarles para que se acepten mi invitación uniéndose a este grupo. Les he enviado a cada uno de ustedes una invitación para que lo hagan, ¿sí? Para aquellos que no tienen mi WhatsApp, quiero darles mi número. Es el 241-122-0406. Ahí me pueden mandar cualquier mensaje, cualquier duda, lo que ustedes tengan a bien, sí, comunicarme. Vamos a orar y de esa forma pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, oh Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, porque nos das la vida, nos permites tener unos minutos de comunión contigo a través de este estudio de escuela sabática, y porque nos permites también conocer a través de tu palabra cuál es tu voluntad. Por eso te damos gracias, por eso te alabamos y te deseamos que toda la suprema gloria y alabanza solo sea para ti y para tu Hijo amado Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, oh Señor, límpianos en esta hora, porque te lo suplicamos, te lo rogamos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a iniciar entonces este análisis de escuela sabática, la lección número 2, titulada Razones para agradecer y orar. ¿Cómo? Razones para agradecer y orar. ¿Qué privilegio tenemos usted y yo en conocer cuáles son estas razones para agradecer a Dios y también para pedirle y orar por nuestras necesidades y por las de los demás y por las de la iglesia, pues, por supuesto? Así que vamos al punto central de la lección, que se encuentra en el versículo 6. Estamos estudiando el primer capítulo del libro de Filipenses, una epístola que sin duda nos va a traer muchas bendiciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 1:6. Abran sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. ¿Cómo está escrito? Y estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Estando persuadido, dice el apóstol Pablo, estando completamente confiado, estando completamente consciente y convencido, dice el apóstol Pablo. Con esto el apóstol anhela que sus conversos recuerden que Dios es el autor de su salvación. Filipenses 2:13 y Hebreos 12:12. Hebreos 13, 20 al 21. ¿Qué es lo que quiere perfeccionar el Señor? La buena obra, o sea, la obra de salvación. El Señor es un obrero perfecto. Termina
cada obra en la cual pone su mano. Si el material humano le permite hacerlo, por supuesto. Además, el producto de una obra tal será perfecta y Dios no se cansa de hacer el bien. Había aceptado a los filipenses dentro de la comunión del Evangelio, pero esta no es una obra que se concluye con un solo acto, sino que se completa gradualmente, pero con toda seguridad. La confianza en Él es constante interés y la conducción de Dios. Es una nota clave de los escritos de Pablo. Pablo anhelaba impartir esa misma seguridad a los filipenses. Y termina hablando del día de Jesucristo, un sinónimo de la expresión el día del Señor, Hechos 2:20, Filipenses 1:10 y Filipenses 2:16. La obra del perfeccionamiento continuará hasta que Cristo venga a recoger a los suyos. Quiero que tomen nota de esta parte. La obra del perfeccionamiento continuará hasta que Cristo venga a recoger a los suyos. Nada inferior a un crecimiento espiritual continuo puede prepararnos para dar la bienvenida a Cristo cuando venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Bueno, pues vamos a la introducción entonces, después de esta breve explicación, donde el apóstol Pablo dice: estoy seguro que el que empezó en usted la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día de la segunda venida de nuestro amado y Salvador y Redentor Cristo Jesús. Y yo digo, amén. Dentro de la introducción de esta lección, la epístola a los filipenses es una carta de amor y gozo. Pablo escribió desde la prisión, pero su espíritu estaba lleno de regocijo y gratitud. Ya leímos en la lección número 1, donde a pesar de la adversidad, Pablo decía: regocijaos, y nuevamente digo regocijaos. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 1, el apóstol expresa su profundo agradecimiento a Dios por la iglesia de Filipos y comparte los motivos que lo llevan a orar constantemente por ellos. Esta lección nos invita a reflexionar sobre las razones que tenemos para agradecer y orar, especialmente en nuestras comunidades de fe. ¿Habrá razones para orar? ¿Habrá razones para agradecer a Dios? Sin duda sí. Desde el momento en que hemos aceptado a Cristo, desde el momento que nos hemos bautizado, que hemos bajado a las aguas y hemos muerto al hombre viejo, al hombre del pasado, ¿sí? Tenemos razones suficientes para poder agradecer y orar a Dios, especialmente por nuestras comunidades de fe. ¿Cuál es el tema principal de esta lección? El agradecimiento y la oración como expresiones de nuestra unión con Cristo y con la comunidad de creyentes, es decir, con nuestros hermanos en la fe. Vamos al primer punto de esta lección: la comunión en el Evangelio. Qué importante es la comunión en el Evangelio. Pablo comienza su carta expresando su agradecimiento a Dios cada vez que recuerda a los filipenses. Su acción de gracias no es ocasional, sino constante. Por eso dice ahí en el versículo 3 del capítulo 1, siempre me acuerdo de vosotros. El apóstol destaca especialmente la comunión en el Evangelio. Versículo 5. La palabra griega koinonia implica participación, compañerismo, unión profunda. Los filipenses no solo escucharon el Evangelio, sino que se convirtieron en partícipes activos de él, colaborando con Pablo desde el primer día hasta el momento presente. Vamos a ver algunas citas bíblicas que apoyan esta idea. Vamos a la palabra de Dios, tomen sus Biblias y vamos al capítulo 1 en el cual nos encontramos, versículos 3 y 4. Miren lo que dice Pablo: doy gracias a mi Dios. ¿Cómo? Doy gracias a mi Dios. ¿Saben? Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Si tenemos comunión con Dios, si tenemos amor hacia los hermanos, si nos acordamos de ellos, Dios pone ese espíritu en nosotros por su gracia y misericordia. Por eso el apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Y en el versículo 5, miren lo que dice: por vuestra comunión en el Evangelio
Sí, debemos orar por los hermanos para que tengan comunión con el Evangelio. De otra manera, el poder de Dios no se manifiesta si no hacemos oración, si no pedimos que haya comunión de nuestros hermanos con el Evangelio. Como dice el apóstol, dice desde el primer día hasta ahora. Es decir, diario, no es una cuestión de nada más una vez y ya. El hecho de agradecer y orar, porque los hermanos de veras tengan el espíritu para llevar el Evangelio a toda nación, raza, pueblo y tribu. Vamos a ver una reflexión del espíritu de profecía en la pluma inspirada de Elena G. de White. Todos los que se unan a las filas de los guardadores del sábado deben convertirse en diligentes estudiantes de la Biblia. ¿Cómo? Todos los que se unan a las filas de los guardadores del sábado deben convertirse en diligentes estudiantes de la Biblia a fin de conocer los pilares y fundamentos de la verdad. Deben estudiar la historia profética que nos ha llevado punto por punto hasta donde estamos en la actualidad. Este es el plan de Dios para nuestra escuela. ¿Cómo? Este es el plan de Dios para nuestra escuela. Deben asistir los jóvenes que deseen educarse para cualquier línea de trabajo, que tengan capacidades y comprenden la necesidad de aprender más y más, aún más donde estamos hoy en la historia profética, uniendo eslabón tras eslabón en la cadena profética, aún desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el alfa, el primer eslabón, y la omega, el último eslabón de la cadena evangélica que está soldada en Apocalipsis. Esto está en Manuscritos Relacionados, tomo 10, página 171. Vamos al punto número 2. La seguridad en la fidelidad de Dios. Ya como dijimos en el punto central de esta lección, el apóstol Pablo declara: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten que aquí esta palabra persuadido no solo denota confianza, sino también un deber o obligación que él tiene que así se lleve a cabo, ¿sí? Su participación, ¿sí? Su obra es importante, pero más importante es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, ¿sí? Para que esto se cumpla, ¿verdad? Filipenses 1:6. Esta es una de las promesas más hermosas y consoladoras del Nuevo Testamento. La seguridad de Pablo no se basa en la fidelidad humana, sino en el carácter fiel de Dios. Él es el iniciador de nuestra salvación. La obra redentora no comienza en nuestra decisión, sino con la gracia que Dios derrama en nuestros corazones. Y si Dios comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta la segunda venida de nuestro amado y Señor y Redentor Cristo Jesús. Veamos algunas citas bíblicas. Esta que ya leímos, que es el punto central de este estudio. Dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estimados amigos y hermanos, dirán ustedes, ¿por qué está repitiendo continuamente esta cita? La verdad es que quiero que quede grabada en su mente y en su corazón para que tengamos esperanza, para que en medio de las pruebas, en medio del gran conflicto cósmico que hay entre Satanás y Jesucristo, ¿sí?, podamos nosotros salir vencedores. Otra cita más está en Hechos 16, 14 y 15 y primera de Tesalonicenses 5:24. Siendo confiados de esto, que el que comenzó vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:24. A ver si logramos entender esto, ¿verdad? Esta cita dice: fiel es el que os llama, el cual lo hará, también lo hará. Esto nos garantiza que la obra que comenzó nuestro amado Cristo Jesús y que le encarga al Espíritu Santo en estos días hasta que Él regrese,
la llevará a cabo y la cumplirá, porque dice esta cita: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a la reflexión del espíritu de profecía en la pluma inspirada de Ellen White, sí, con esta joya que les voy a presentar, donde dice: la gracia de Dios sostenía a Pablo en su encarcelamiento, habilitándolo para regocijarse en la tribulación. Con fe y convicción, escribió a sus hermanos filipenses que su prisión había resultado en el adelantamiento del evangelio. Noten esto, ¿verdad? El hecho de que Pablo estaba encarcelado no fue el fin de su ministerio, como ya estudiamos, sino la forma en que tenía que llevarlo ahora. Por eso dice esto, que aún estando en prisión había resultado en el adelantamiento del evangelio. En esa experiencia de Pablo hay una lección para nosotros. Nos revela la manera en que Dios obra. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven, ¿sí? A lo que nosotros llamamos fe, ¿verdad? Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Y viene a mi mente una experiencia, ¿sí? Y antes de terminar la cita, quisiera decirla. Hubo un hermano, el cual amábamos porque nos introdujo el evangelio en nuestras vidas. Era pariente de mi esposa, pero de repente se enfermó. Duró como 4 o 5 meses enfermo, hasta que Dios lo llamó al descanso. Y por supuesto, cuando vienen estas cosas tristes, pensamos y preguntamos si en verdad existe Dios o no, o si Dios está con nosotros, como dijeron también los israelitas ahí en medio del desierto, ¿verdad? Para Pablo fue una cosa diferente, ¿verdad? En vez de culpar a Dios por el infortunio de estar encarcelado, le agradeció y razonó y consintió que la misión no había de terminar ahí, que su misión no había de terminar ahí, sino que tenía que seguir ahora, en medio de la infortuna, su camino para que el mundo conozca el evangelio. Necesitamos entonces aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de aflicción el cristiano puede hacer a veces, sigue diciendo Ellen White, más por su maestro que cuando estaba ocupado en el servicio activo. Hechos de los Apóstoles, página 383. Vamos rápidamente al tercer punto de este análisis. La lección Escuela Sabática número 2 para adultos. El amor apostólico por la iglesia. Pablo expresa un profundo amor por los filipenses. Por eso ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 7, miren lo que dice: todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. La gracia de Dios se había extendido no solamente a Pablo, sino a toda la iglesia de Filipos. ¿Cuál era la razón? La razón es que Pablo oraba por toda esa comunidad de hermanos. Pablo decía que los tiene en el corazón, lo que significa que son objeto de su constante preocupación y afecto. Ese amor no es superficial, sino que participa de la gracia que Dios derramó en su vida. Es decir, Pablo compartió la gracia de Dios que a él se dio y él se la extendió a todos los hermanos de Filipos. El apóstol declara que Dios es su testigo del entrañable amor que siente por ellos. Una expresión griega que sugiere un amor profundo, visceral, que brota desde las entrañas. Es el mismo tipo de amor que Dios siente por nosotros y que Cristo demostró en su sacrificio. Y yo digo amén. Veamos algunas citas bíblicas. En el versículo 7 dice el apóstol Pablo: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Con esto confirma que Pablo no escatima ni es mezquino, ¿sí?,
acerca de la gracia que Dios le proveía, ¿sí? Pablo la extiende a todos los hermanos de Filipos. Y eso es verdaderamente bello, ¿sí? Que podamos nosotros manifestar el amor de Cristo a nuestros hermanos por la gracia de Dios. Y en el versículo 8, miren lo que dice: porque Dios me es testigo, ¿sí? No era nada más una cuestión de decir, ponía a Dios por testigo de cómo amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo digo amén. Veamos qué dice la pluma inspirada del Espíritu Profecía, ¿sí? En la pluma de Elena G. de White. Veamos esta joya. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angélicos entran en acción a su orden. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y el lugar que Él considere mejor. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. ¿Qué aliento nos da esto cuando intercedemos por nuestros cónyuges que no conocen a Cristo, o por nuestras hijos e hijas, parientes y amigos y compañeros de trabajo? Ninguna oración sincera se pierde jamás. Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatas en aquellos por quienes oramos, pero Dios está moviendo sobre sus corazones de manera que solo sabremos en la eternidad esto. Manuscritos, tomo 2, página 471, y Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 211. Vamos al cuarto punto rápidamente: la oración intercesora por el crecimiento espiritual. Pablo revela el contenido específico de su oración por los filipenses. Por eso ahí en los versículos del 1 al 10, del 9 al 10, miren lo que dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Qué importante era esto para Pablo. Esta oración presenta una combinación poderosa: amor y conocimiento. El amor cristiano no es sentimentalismo, requiere discernimiento y sabiduría. Pablo ora para que el amor de los filipenses crezca junto con su comprensión y discernimiento. El propósito es que puedan aprobar lo mejor, es decir, discernir, examinar y elegir lo que es excelente. En un mundo lleno de opciones y distracciones, necesitamos discernimiento para escoger lo que realmente importa. Miren lo que dice el versículo 9 de Filipenses 1. Y esto pido en oración. Casi nunca pedimos eso, ¿verdad? En oración. Pero el apóstol Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el versículo 10, miren lo que dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y yo digo amén. Y nuevamente vamos con una reflexión del Espíritu de Profecía, ¿sí? En la pluma inspirada de Elena G. de White. El amor que Pablo tiene por ellos es propio y característico de un corazón lleno a rebosar de amor de Cristo, que solo puede proyectar tal amor, tanto en calidad como en cantidad. Pablo pone a Dios, quien todo lo escudriña, por testigo en cuanto al amor que él siente por los filipenses. Finalizamos este estudio expositivo con el ruego o la oración intercesora propiamente dicha, que se encuentra en los versículos del 9 al 11. Pablo les hace saber
cuáles son los motivos y los propósitos de la oración intercesora por ellos. Y no son otros que el crecimiento espiritual de ellos, ya que eso glorificará a Dios más aún. Ahora Pablo es más detallado y específico que en los versículos 3 y 4 y pide que su amor sobreabunde mucho más aún en el conocimiento y en el discernimiento. ¿Para qué? Para poder discernir lo mejor. ¿Para qué? Para discernir lo más importante, para discernir lo verdadero, lo edificante. El amor cristiano no es un amor ciego, sino un amor que aprueba lo mejor, para que no se pase lo que pasó en la iglesia de Corinto con ese gravísimo caso de inmoralidad. La abundancia de amor lleva a una mayor sabiduría y sobre todo a tener mayor criterio y capacidad para distinguir y discernir y para que puedan ser sinceros e irreprensibles para la segunda venida de Cristo. Yo digo amén. Comentarios de Elena G. de White sobre Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Vamos al último punto de este repaso de lección. Ya nos demoramos un poquito más de lo que nos está permitido, pero vamos adelante. Los frutos de justicia para la gloria de Dios. Pablo concluye su oración con una visión elevada, ahí en el versículo 10 al 11, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo y para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia, ¿qué son? Son el resultado visible de la obra de Cristo en nuestras vidas. No son productos de nuestro esfuerzo humano, sino que son por medio de Jesucristo. Él es la fuente y el poder que produce estos frutos en nosotros. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. El propósito último de estos frutos es para gloria y alabanza de Dios. La vida cristiana no busca la vanagloria personal, sino la honra y la alabanza del Señor. Y el versículo 11 lo afirma. Miren lo que dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y en Juan 15, 5 nuevamente leemos: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a la última reflexión del espíritu de profecía en la pluma inspirada de Ellen White. La obra de convertirse en sinceros e irreprensibles es una realidad, es en realidad la obra de Dios dentro de nosotros. Y esto sucede, o en otras palabras, ¿verdad? La obra de convertirse en sinceros e irreprensibles, en realidad la obra de Dios dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo quien hace que esto suceda. Y esto sucede cuando estamos llenos de frutos de justicia. Siendo así, permaneciendo en Cristo, es que daremos fruto de justicia. Siendo así, como ya dije, permaneciendo en Cristo es que daremos fruto, una vida fructífera, pero un fruto que no busca la vanagloria, la fama, la honra del hombre, sino la de Dios, que busca la gloria, la honra y la alabanza de Dios, y ese es el fruto del Espíritu. La justificación, redención y salvación es en Cristo. La vida cristiana fructífera, la santificación progresiva y la glorificación final es igualmente en Cristo. Todo, absolutamente todo es en Cristo, debido a esa gran unión espiritual, mística, vital, orgánica, personal e indisoluble. Por eso podemos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice Elena G. de White, según sus comentarios sobre Juan 15, 5 y Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos, esperando que haya sido de bendición este análisis, el repaso de lección de escuela sabática para adultos, la lección número 2. Con esto, la lección de esta semana
nos invita a cultivar dos actitudes fundamentales en la vida cristiana: el agradecimiento y la oración. Pablo nos muestra un modelo de vida espiritual donde estas dos dimensiones están íntimamente relacionadas y se alimentan mutuamente. El agradecimiento de Pablo no es superficial ni ocasional, brota de una memoria bendecida que recuerda constantemente las obras de Dios en su vida y en la vida de su comunidad, es decir, en la vida de la iglesia. Cuando Pablo piensa en los filipenses, su corazón se llena de gratitud por su comunión en el Evangelio, por su fidelidad, por su crecimiento espiritual. Esta actitud nos desafía a nosotros a desarrollar una vida de gratitud constante, a ver las bendiciones de Dios en cada momento y a dar gracias en todo. La oración de Pablo es específica y dirigida. No se trata de peticiones genéricas, sino de intercesión consciente por el crecimiento espiritual de otros. Pablo ora para que el amor de los filipenses abunde en el conocimiento y discernimiento, para que puedan aprobar lo mejor, para que sean sinceros e irreprensibles, para que produzcan frutos de justicia. Esta oración nos enseña que la intercesión efectiva es aquella que se enfoca en lo eterno, en el carácter y en la gloria de Dios. La base de todo es la confianza en la fidelidad de Dios. Pablo está seguro de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Esta seguridad no se funda en los filipenses, sino el carácter fiel del Eterno, de Dios. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite regocijarnos incluso en medio de las pruebas. Podemos enfrentar cada día con la certeza de que Dios está obrando en nosotros y que su gracia será suficiente. Finalmente, el propósito último de todo es la gloria de Dios. Los frutos de justicia que produce la obra de Cristo en nosotros deben redundar en alabanza al Señor. La vida cristiana no es sobre nosotros, sino sobre Él. Cuando vivimos en unión con Cristo, cuando permanecemos en Él como la vid, su vida fluye por nosotros produciendo frutos que glorifican al Padre. ¿Cómo está nuestra vida de agradecimiento y oración? ¿Reconocemos las razones que tenemos para dar gracias? ¿Oramos específicamente por el crecimiento espiritual de otros? ¿Confiamos en la fidelidad de Dios para completar su obra en nosotros y en nuestras comunidades? ¿Estamos produciendo frutos de justicia que glorifiquen a Dios? Vamos ya, por último, a la aplicación práctica a la vida. Número 1, desarrollar una actitud de gratitud constante. Llevar un diario de gratitud anotando diariamente 3 razones para dar gracias a Dios. Expresar verbalmente nuestro agradecimiento a las personas que Dios pone en nuestro camino. En las oraciones, comenzar siempre con acción de gracias antes de presentar peticiones. Número 2, orar específicamente por otros. Hacer una lista de personas por quienes orar regularmente. Familia, iglesia, líderes, amigos. Orar por su crecimiento espiritual, amor, conocimiento, discernimiento, frutos de justicia. Orar con gozo, recordando las bendiciones que Dios ha derramado en sus vidas. Número 3, confiar en la fidelidad de Dios. Recordar las obras pasadas de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. En momentos de dificultad, declarar nuestra confianza en que Dios completará su obra. Animar a otros con las promesas de Filipenses 1:6. 4. Participar activamente en la comunión del Evangelio. Involucrarse en la vida de la iglesia, no siendo espectadores, sino participantes. Buscar oportunidades de servicio y colaboración en la obra de Dios. Celebrar logros y el crecimiento espiritual de otros con genuino gozo. Por último, producir frutos de justicia. Examinar nuestra vida. ¿Qué frutos estamos produciendo? Permanecer unidos a Cristo, la vid verdadera, para que su vida fluya por nosotros. Vivir de manera que todo lo que hagamos redunde en gloria y alabanza a Dios. Vamos a orar, estimados amigos y hermanos, y con esto terminamos. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y por las innumerables razones que tenemos para agradecerte cada día. Agradecemos de manera especial
por nuestra comunidad de fe, por los hermanos y hermanas con quienes compartimos la comunión en el Evangelio. Te pedimos perdón por las veces que nos quejamos en lugar de agradecer, por cuando nos olvidamos de tus bendiciones y nos enfocamos en las dificultades. Perdónanos por no orar con frecuencia y el fervor que Pablo demostró. Te pedimos que hagas crecer en nosotros un espíritu de gratitud constante. Ayúdanos a ver tus bendiciones en cada momento, reconocer tu mano en nuestras vidas y a dar gracias en todo. Señor, fortalece nuestra vida de oración. Enséñanos a interceder específicamente por otros, a orar con gozo y confianza, a presentar ante ti las necesidades de nuestras familias, iglesias y comunidades. Confiamos, Señor, en tu fidelidad. Estamos seguros de que tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de la segunda venida de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque nunca nos abandonas, porque tu gracia es suficiente para cada día. Te pedimos que hagas abundar nuestro amor en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobemos lo mejor, para que seamos sinceros e irreprensibles. Permite que nuestras vidas produzcan frutos de justicia que glorifiquen tu nombre. Señor Jesús, ayúdanos a permanecer unidos a ti, la vid verdadera, que tu espíritu fluya por nosotros, para que todo lo que hagamos sea para gloria y alabanza de Dios nuestro Padre. Te entregamos este día y todos los días de nuestra vida. Guíanos, fortalécenos y úsanos para tu reino. En el nombre de nuestro Salvador, Señor y Redentor oramos, agradecemos todo y rogamos. Amén. Amén. Hasta pronto.